Tengo la oportunidad de platicar con el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, el presidente electo Melitón Lozano Pérez, desde un punto que quizás para muchos gobiernos pasa desapercibido. Sin embargo, conociendo al profesor Melitón Lozano Pérez, sabemos que le gusta apostarle a la cultura. Me gustaría saber cómo su administración va a tratar de ofrecer a los gobernados la cultura, con qué espacios, una casa de la cultura que fue afectada por el sismo y lamentablemente está en ruinas, espacios que pudieran ser ocupados, que no lo están haciendo porque fueron afectados por el sismo. Me gustaría que nos platicara, maestro. Claro. Mira, lo primero sí me gustaría, aunque ya lo mencioné en otra entrevista, me gustaría decir qué entendemos por cultura. Eso es fundamental, ¿no? Para nosotros la cultura es la relación que guarda el ser humano consigo mismo, con los demás, con el cosmos y con lo trascendente. Por lo tanto, en el centro de la cultura se encuentra el sentido que el ser humano le encuentra en su vida cotidiana. Y esto se refleja en expresiones culturales. La danza, la música, la poesía, el teatro y muchos más. Por lo tanto, el primer paso es conocer lo que tenemos, conocer actores que le han dedicado su vida a la cultura, han aportado a la cultura aquí en Izúcar de Matamoros. Sería lo primero, conocer los actores, recuperar las relaciones entre los actores. Segunda, saber con qué contamos en términos de espacios. Cuando hablo de espacios, no solo nos centramos en la Casa de la Cultura es un espacio importante. Sin embargo, hoy se pretende, por un lado, tomar las calles como espacios culturales, ¿verdad? Es por eso que en el proyecto que presentamos en campaña decíamos, tomemos las calles en libertad. Entonces, el Zócalo será un espacio de expresión, la Plaza del Arte, el Parque y muchos otros espacios donde la gente pueda encontrar, en lugar de ruido, en lugar de trifulcas, en lugar de violencia, pueda encontrar música y el arte y la cultura en general. Esa es la apuesta que tenemos. También en relación a espacios vamos a recuperar los espacios escolares. Eso es importante. Por ejemplo, existen universidades que tienen espacios y la universidad tiene un área de extensión educativa que tiene que ver con la promoción de la cultura. También estableceremos la relación con ellos y otras instituciones educativas de todos los niveles de educación básica, educación media superior. Es decir, son espacios que también pueden aprovecharse para favorecer la cultura y el arte. Entonces, esa es la visión que tenemos, de que valoremos lo que somos, nos sintamos orgullosos y desde allí nos relacionemos con todo la globalización, podríamos decir. Oiga, en esta administración, la que está por terminar, se pusieron algunas danzas como esta de las jicareras en la Galarza, o se rescataron como el baile de los tecuanes, también la danza de los tecuanes en la Galarza. En Izúcar de Matamoros se puso en marcha algo que tiene que ver con la actividad propia de esta región, la producción de caña, el árbol de la vida. ¿Esto lo continuará impulsando usted o le dará un giro o le dará un toque muy particular de su administración? Indudablemente que lo primero que vamos a hacer es reconocer y valorar lo que tenemos en su justa dimensión. Cuando digo en su justa dimensión, significa que existen expresiones culturales con una larga historia y que es importante que vaya quedando por escrito este tipo de relatos, este tipo de narrativas culturales, desde cuándo se originan, cuál es su historia, cuál es su sentido, eso es importante. Si algunas otras surgieron recientemente, también hay que considerarlo así, porque no todo es historia en las expresiones culturales, hay algunas cosas contemporáneas y se tiene que tener una memoria de estos bailes, cuál es su origen, cuál es su historia, cuándo surgieron, y puede ser que algunas sean recientes. Eso no quiere decir que sean menos valiosas, sino darles su justa dimensión y recuperarlas, promoverlas. Creo que esa es la visión que tenemos nosotros y que este foro va a servir para articularnos, que se conozca
quiénes somos los actores y coadyuvar con la institución para favorecer el desarrollo cultural. Si bien es cierto que la cultura es para todos o nos involucra a todos, creo que los jóvenes deben tener un lugar especial para ello y sabemos que usted siempre ha tenido esa inquietud de involucrar a los jóvenes. ¿Qué ofrecerle a los jóvenes, por ejemplo? Así es, mira, en relación a los espacios, a la propuesta cultural, primero partiría yo de la problemática. Aquí en Izúcar de Matamoros, en la semana o llega el fin de semana y los jóvenes se preguntan, ¿y a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Obviamente, la primera alternativa que tienen es irse a los bares, ¿no?, que ya han proliferado demasiado. Entonces lo que queremos es que hoy exista alternativas culturales, como ya las he mencionado, que van a estar en las plazas públicas, en las calles, y habrá todos los fines de semana, cuando menos, acciones culturales, tanto en el centro como en las diferentes juntas auxiliares y barrios y colonias. Y por otro lado, muchas alternativas deportivas, de tal suerte que la gente sepa que el fin de semana tengo a dónde ir cultural y deportivamente en Izúcar de Matamoros. La otra cosa que queremos es, y esa es un poco nuestra apuesta, que los jóvenes y la población en general no solo sean consumidores de una oferta, sino que sean productores de alternativas culturales. Entonces, en ese sentido, habrá los espacios suficientes para que la gente se presente. Y en sentido práctico, ahora que hagamos el directorio de todos los actores, cantantes, poetas, presentaciones de libro, que ya desde el primer vez va a haber, de pronto esto pueda dispersarse en todo el municipio. Como decimos, la cultura va a llegar a todos los rincones del municipio, pero desde la comunidad, lo cual quiere decir que en la Junta Auxiliar, en el barrio Colonia, que se organicen, que exista una base para el desarrollo de las actividades, será mucho más fácil avanzar. Un grupo promotor de la cultura en tal localidad, y allí ellos solicitan, entonces nos ponemos de acuerdo, pero ya no es, diríamos que la cultura viene de arriba hacia abajo, sino surge desde las entrañas de las comunidades, se lo apropian y por lo tanto eso tiene futuro para que logremos otros frutos importantes en este municipio. Y por otro lado, también, además de recuperar lo que tenemos y valorar lo que somos, se trata de enriquecer con algunas otras expresiones externas, ¿sí? No nos vamos a cerrar a que Izúcar de Matamoros esté cerrado a otras expresiones culturales, ¿no? Como ya lo hicimos en otros momentos, donde recibíamos actividades artísticas de otros países inclusive, ¿no? Entonces aquí en Izúcar en este momento no tenemos una filarmónica, pues obviamente que será fabuloso que traigamos una filarmónica. No tenemos artistas de teatro, bueno, hay que invitarlos de la Universidad Autónoma de Puebla, de otros lados, pero también empezar a crear las propias propuestas desde este municipio. Entonces se va a llevar a cabo una propuesta, llamémosle interrelacionada, tanto endógena como exógena, y eso creo que va a ser una verdadera alternativa de desarrollo que le dé otra atmósfera a Izúcar de Matamoros. Ya no tener la fama de un municipio violento, un municipio conflictivo, sino un municipio donde la cultura y el arte es el pan nuestro de cada día en la vida cotidiana de la gente. Pues muy importante abordar el tema de la cultura. Estaremos desde luego pendientes de cómo se va trabajando, cómo se va entretejiendo, ¿verdad?, desde la sociedad para con los entes gubernamentales, pero creo que vale la pena que los gobiernos le apuesten a la cultura. Así es. Y confío y creo que la administración que usted va a encabezar así lo va a ir realizando, y sobre todo que antes de ser gobierno quiere escuchar a su pueblo, quiere tener el acercamiento con la gente que está involucrada en la cultura. Cultura no solo es, pues digamos, la danza tradicional. Hoy los jóvenes, con las influencias que vienen de otros países, hay muchos ritmos, muchos géneros de música que también para ellos es su cultura, es su momento. Recordemos también, por ejemplo, criticamos mucho el graffiti,
pero también hay graffiti artístico. Entonces esos jóvenes también necesitan un espacio. Así es. Algo que desear agregar. Pues mira, solamente ahorita a partir de lo que dices, considerar que no existe una cultura única, sino existen más bien diferentes culturas. Algunas corrientes les llaman subculturas, pero yo diría son diversas culturas. Hay una pluralidad de culturas en la juventud, y al hablar de juventud también es una construcción cultural donde no existe una sola juventud, sino existen juventudes. Por lo tanto, cada tipo de juventudes tiene sus propias expresiones culturales, y el que encuentren un espacio para poder ser escuchados y luego ser tomados en cuenta, creo que es la responsabilidad que asumimos como gobierno, y lo tenemos muy claro, y esperemos contar con el respaldo de la ciudadanía, porque solo así van a tener frutos las actividades, donde haya una mancuerna entre gobierno y ciudadanía, y todos nos vamos a dar cuenta que es el ingrediente y la fórmula apropiada para salir adelante. No sé si ya tenga determinado cómo va a trabajar en su administración desde el punto de, digamos, de carteras, como direcciones, o desde la regiduría se va a impulsar la actividad, pero solo la pregunta es, ¿cómo se va a trabajar? Mira, ciertamente hoy los regidores van a tener un rol distinto. Ya no va a ser un rol pasivo, sino un rol de involucramiento con las actividades, y ustedes lo van a notar. Segunda, va a haber un director de cultura, por ejemplo, y también va a haber un coordinador. Esa es la estructura que vamos a generar, y además muchos promotores en las diferentes comunidades. Eso es clave. No todo puede ser que sea parte de la nómina en un ayuntamiento, porque sería imposible, pero sí con los apoyos necesarios. Por ejemplo, si en una comunidad hay un promotor de cultura y necesita tales apoyos, los va a tener, se les va a apoyar, pero él es un servicio que hace a su comunidad, ¿no? Un ejemplo, en San Nicolás Tolentino hay un proyecto de una rondalla, y va a haber quien les enseñe rondalla. Entonces el ayuntamiento se compromete a darles las guitarras, y entonces ellos ya se conforman como rondalla, y hay un promotor cultural. Ese es un poco el esquema que vamos a tener. Pues vamos a estar, insisto, muy pendientes. Profesor, le agradezco su tiempo. Sabemos de sus actividades, pero le agradezco mucho que platique con nosotros y que la gente también se entere de qué es lo que usted trae en mente para su gobierno, que inicia ya próximamente. Así es, el 15 de octubre estamos iniciando con mucho entusiasmo. Y gracias a ustedes por sus atenciones. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista con el profesor Melitón Lozano Pérez, presidente municipal electo de Izúcar de Matamoros.